bendiga, hermanos. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. Estamos aquí con nuestras hermanas Bonet Ortega y Vilma Cabrera y su servidora Erika de García. Venimos pues a presentar un tema que ha puesto el Señor en el corazón de nuestro pastor, que nos está dando el privilegio de poder llegar a sus hogares, esperando que sea de mucha edificación como lo ha sido para nosotros, y que cada día vamos aprendiendo a cómo nosotros llevar nuestros hogares por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Que es nuestra guía, ¿verdad, hermanas? Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante, hermanas, ¿verdad? Vamos a hablar de un héroe de la fe, ¿verdad? Y vamos a hablar del hogar de Moisés y Séfora, porque son grandes siervos que nos han dejado grandes ejemplos a nosotros, ¿verdad? Y pues es importante que ellos también tuvieron su hogar y nos sirven de ejemplo a nosotros para ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tema. Y dice Éxodo 2:21, durante la comida, Jetro invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos y él aceptó. Tiempo después, Jetro dejó que su hija Séfora se casara con Moisés. ¿Quién era Moisés en un tiempo? ¿Verdad? Fue el libertador de Israel, ¿verdad? Él se tuvo que retirar de Egipto, según la historia, ¿verdad? Un poquito de resumir. Se tuvo que retirar de Egipto porque, pues, salió huyendo con miedo, ¿verdad? Porque cometió algo que no era correcto, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? Gracias. Moisés, desde que estaba en el vientre de su madre, estaba con aflicción, ¿verdad? Porque ella estaba preocupada por la orden que se había dado, que cada varón que naciera, cada niño que naciera, lo iban a matar. Entonces ella, desde ya esa aflicción que ella vivía, uno le transmite todo a los hijos, ¿verdad? En el vientre. Entonces él ya venía con esa aflicción, luchando y todo, de ahí que lo ponen en las aguas, ¿verdad? Y pues Dios le dio la sabiduría a María, a la mamá de Moisés, para de ver de que él fuera, meterlo en el agua
y cómo regresó a él, ¿verdad? Porque por 3 meses fue que ella lo tuvo, fueron con su papá, exactamente, pero ya no podían y ponerlo ahí, ¿verdad? A la hora de que ya sabían cuando se bañaba la hija de Faraón y todo, ¿verdad? Ahí estuvo él y pues la hermana, ¿verdad? María fue la que estuvo al tanto, ¿verdad? Para poderle llevar a una nodriz, y así fue como estuvo con su mamá, pues calculo yo, tal vez fueron los primeros años, ¿verdad? Tal vez unos 5 o 10 años que tuvo, y de ahí regresar, exactamente, ¿verdad? Y ahí sí que lo disfrutó lo mejor. Sí, exactamente, así que Moisés, ¿verdad? Tuvo un inicio muy terrible, ¿verdad? Pero sabíamos por qué. Ahora nosotros que tenemos la palabra, ¿verdad? Entendemos el motivo del por qué él inició de esa manera. El enemigo no quería, ¿verdad? Pero el Señor lo guardó, y lo guardó en la casa dentro de su propio, de sus padres por una parte, y después lo llevó a la casa de el faraón, donde fue protegido. El Señor tiene sus maneras de tratar, ¿verdad, hermana? No, y como dice la palabra, ¿va? Que ya venimos predestinados desde antes de nacer. Vemos ahí cómo el cuidado del Señor con Moisés, va, cómo tuvo el cuidado de que su mamá lo siguiera cuidando después de que lo encontró la egipcia, ¿va? Porque la egipcia era muy diferente, sí, y ellos adoraban a dioses falsos, ¿va? Entonces el Señor tuvo cuidado de que fuera su mamá quien lo instruyera, ¿va? Que lo guiara y que le enseñara que hay un Dios verdadero, ¿va? Al que servimos, al que adoramos, y que no tenía que doblar rodillas ante otro Dios falso, ¿va? Cómo tuvo el Señor ese cuidado tan especial con él, y no solo con él también, ¿va? También con nosotros el Señor tiene ese cuidado de guardarnos, de cuidarnos, de que no caigamos en algo que no le agrada al Señor, amén. Así es, hermana. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Pues vemos un poco de la historia de Moisés, ¿verdad? Y Séfora, pues, era una de las hijas, ¿verdad?, de Jetro, ¿verdad? Más adelante, ellos recibieron a Moisés, pero vamos a ver más adelante por qué lo acogieron y lo recibieron, ¿verdad?, a ese varón, ¿verdad? Vamos a ir conociendo un poco más de ambos, ¿verdad? Pues como es el matrimonio, el hogar de ellos, vemos que tanto Moisés como Séfora tenían un carácter. ¿Y cómo era ese carácter? Eso es lo que vamos a ver. Tenían un temperamento, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? La palabra dice que Moisés fue el hombre más manso, ¿verdad? Pero al final siempre su carácter salió, lastimosamente, ¿verdad? No para bien de él, ¿verdad? Entonces, así que es necesario, hermanas, tener carácter en nuestros hogares, ¿verdad? Pero un carácter equilibrado, porque ¿qué sucede? Muchas veces andamos decaídos, ¿verdad? Pero viene nuestro esposo anda alegre y él no se levanta el ánimo, o al revés, nosotros de repente andamos con baja de ánimo o mal, viene el otro y nos levanta, ¿verdad? De hecho, la palabra dice en Eclesiastés, no tengo el texto en este momento, pero dice que mejor es 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levantará, ¿verdad? Pero para hacer eso, hermana, tenemos que tener carácter. Vaya, hay muchas cosas que nos pasan en nuestros hogares, ustedes que son madres no nos dejarán mentir. Viene un hijo nuestro y está comiendo, o estamos todos a la mesa y de repente se ahoga uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar todos viendo que se ahogue? No, tanto o ya sea papá o ya sea mamá, se levantan, ¿verdad? Inmediatamente a auxiliar, a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Eso es parte de nuestro carácter, nuestro temperamento. De hecho, en el diccionario de la RAE dice que temperamento significa carácter, manera de ser o de reaccionar de las personas, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué sucede? El temperamento de la gente, ay, es que vos con tu temperamento, ¿verdad? Y no, el temperamento no es que uno sea de mal carácter o tenga un mal genio, ¿verdad? O doble ánimo, sino que eso tiene sus etapas, ¿verdad? Hay 4 tipos de carácter, ¿verdad? Que nosotros manejamos, pero unos son más fuertes que otros, ¿verdad? Entonces, sí es necesario. Y dice Éxodo 22:2.
Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Qué importante este versículo, hermanas, porque cuando yo lo leía decía, ay Dios, Moisés quiso ocultar lo que había hecho y según él nadie lo vio, ¿verdad? Entonces, no lo digo por Moisés, lo digo por nosotros, que a veces nosotros tal vez actuamos de alguna manera que no le agrada al Señor y tal vez no lo queremos decir, tal vez lo queremos ocultar porque ¿qué van a decir los hermanos? O ¿qué va a decir el pastor? ¿Me va a poner en disciplina si yo le cuento lo que hice? Entonces, si nosotros no exponemos lo que hacemos, no vamos a poder ser libres de ese problema que tal vez estamos pasando. Tenemos que abrir nuestro corazón, exponerlo. No, por supuesto no lo vamos a hacer con cualquier persona, no vamos a hacerlo con el que pasa vendiendo ahí en la colonia, y nosotros, mire, fíjese que no, tenemos que ser específicos y buscar a la persona que nos va a ayudar espiritualmente para poder abrir el corazón y decirle, mire, a nuestro pastor o a las personas que el pastor levanta, tengo este problema y esto me está pasando. No es que uno venga a desnudar su casa o el problema que esté pasando delante de la persona, sino que uno lo está haciendo delante de Dios, porque uno quiere ser libre de eso, ¿verdad? Amén. Así es. Y aquí entra el versículo aquel que nos dejó el rey David, ¿verdad? Donde dice que porque cayó, sus huesos se envejecieron, ¿verdad? Cuando nosotros ocultamos las cosas, eso no nos trae ninguna bendición a nadie de nuestra familia. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué no salgo de una y entro en otra? Porque muchas veces nosotros tenemos cosas guardadas que no las hemos expuesto a nuestro Dios, ¿verdad? O no hemos buscado, como dice la hermana Bonet, una ayuda para poder nosotros ministrarnos y que nos digan qué debemos hacer, ¿verdad, hermana? Y qué importante es también porque en casa, los que están en casa con nosotros son los que nos están viendo cómo actuamos, ¿va? Y si miran que nosotros fallamos en algo y no buscamos ayuda y nos quedamos callados, ¿qué les estamos enseñando? Sí. Que ellos hagan lo mismo, que oculten algún pecado o algo que se esté cometiendo mal, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos transparentes delante del Señor y eso les estamos enseñando a nuestros hijos, ellos van a ser igual o mejor que nosotros, porque dicen que el maestro resulta que es mejor que el alumno. Entonces puede ser que el alumno resulta mejor que el maestro. Entonces puede ser que esto es tan importante que nosotros seamos íntegros delante del Señor para que nuestro núcleo familiar aprenda también a ser íntegros delante del Señor. Amén, así es. Sí, gracias. No, lo importante aquí, ¿verdad? Que Moisés pues vio para todos lados, que nadie lo viera. Pero según él, ¿verdad? Porque aparte de los que lo vieron, que fueron los hebreos, los que lo vieron, el ojo del Señor siempre está sobre nosotros, ¿verdad? Entonces no lo podemos ocultar nada. Entonces era algo que yo siempre les decía a mis hijas, ¿verdad? Cuando niñas, que ellas tenían que decirme siempre la verdad, porque aunque ellas creyeran que nadie las había visto, siempre Dios estaba viéndolas y de alguna manera yo sabía siempre las cosas y que era mejor y que donde quiera que ellas fueran se recordaran que siempre los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos, ¿verdad? Entonces ahí es una manera también, ¿verdad? Y él pues se le pasó eso, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cuál fue la razón por la que él tuvo que huir, ¿verdad? Amén. Así que definitivamente, hermanos, no podemos ocultar nada delante del Señor, ¿verdad? O amigos que nos escuchan, Él lo ve todo, ¿verdad? Aunque nosotros creamos que no nos ven. Pero a lo que estamos aquí viendo también es cómo actuó, ¿verdad? En Moisés, cómo se le ocurrió en ese momento. Él se enojó para que haya llegado a matar a alguien, ¿verdad? ¿Qué nivel de enojo de ira habrá tenido ese varón, ¿verdad? Para que llegara a eso. Y vemos en Éxodo 4:26 y dice, así le dejó
luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Estamos hablando de Séfora. Entonces vemos a Moisés y ahora vemos a Séfora, que ella tiene un carácter y dijo, bueno, para que no pase, que te vayan a matar, ¿verdad? Entonces agarró un pedernal, dice la palabra, y ni tocó para poder hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Con su hijo lastimosamente. Entonces ahí sí que es tan terrible tomar decisiones. En algún momento sí nos toca tomar decisiones, no podemos pensar, ¿verdad? Pero en estos casos sí fue bien tremenda la actitud de cada uno de ellos, hermanas. Y nosotros pues somos llamados a que tengamos la sabiduría del Señor para nosotros poder actuar antes de hacer algo, ¿verdad? Porque creo que Moisés ya le había dicho que había que hacerlo, ¿verdad? Pero ella, echémosle un poquito de salsa, dijo, ella no lo quería hacer, ¿verdad? Porque quizás por ver a su hijo que iba a lastimarlo y todo, pero no, esa era la costumbre, ¿verdad? Y lo tenía que hacer, ¿verdad? Y lo hizo hasta que vio que ya la vida de su esposo estaba en peligro, ajá. Entonces tomó la decisión y ya no lo pensó, ¿verdad? Sino que ella pensó en salvar a su esposo, ¿verdad? Y que su hijo, pues, le iba a pasar. Y como ella, ¿verdad? Lo hizo, pero también su actitud, ¿verdad? El prepucio lo tiró sobre sus pies. Sí. Tremendo el carácter. Así es. Así que hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Y pedirle al Señor que no lleguemos a esos niveles, porque ahí entra la ira, ¿verdad? Y en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Y vemos amén. Vemos en Números 20:11 entonces. En Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero el Señor había dicho una vez, ¿verdad? Y él, sino que la tocara, exacto, ¿verdad? Y él, su carácter, él ya estaba fuerte, ¿verdad? Entonces sí deja de ver de que no era el carácter, ¿verdad? Porque sí, como dice la palabra, era el hombre más manso, pero le fue también saliendo lo que tenía, y a la vez digo yo, también Dios ha de haber permitido que él tuviera ese carácter porque ya lo estaba preparando para lo que el Señor lo iba a poner más adelante, ¿verdad? Amén. Sí, definitivamente que como hablábamos, ¿verdad? Sí es de tener carácter, que podamos actuar con sabiduría. Y como dice la hermana, el Señor estaba preparando, no de puro gusto, el Señor le dio ese temperamento, carácter a Moisés, ¿verdad? Sino es porque él iba a pasar cosas difíciles. Si vemos que desde su nacimiento empezó su problema, imagínense todo lo que vivió, nosotros que conocemos la historia, ¿verdad? Y todo lo que tuvo que enfrentar, ¿verdad? Pero el Señor en parte de su vida moldeó su carácter, pero al final volvió a salir lastimosamente, hermanas, ¿verdad? Y es que lo que pasa también con Moisés, va, que él no iba solo, va, y llevaba un pueblo grande que era el que prácticamente él lo guiaba, él lo gobernaba. Y recuerden que no todos somos muy obedientes, ¿va? Sí. Algunos nos rebelamos, algunos tal vez queremos estar en rebeldía, ¿va? Y esto tal vez fue lo que hizo que Moisés tuviera ese carácter así enojón, ¿va? Porque no obedecían, no hacían lo que él les decía, ¿va? Entonces aquí en este versículo, ¿va? Que el Señor le dijo, entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña con su vara 2 veces, pero el Señor le había dicho, toca la peña, ¿va? Y él vino y la golpeó de lo enojado que estaba porque el pueblo no le quería hacer caso, ¿va? Digamos que eso pudo haber pasado, ¿va? Sí. Pero pudo haber sido un montón de circunstancias. Pero lo que vemos aquí también, como usted decía, hermana, tener el equilibrio, ¿va? Pedirle mucho al Señor que nos ayude, porque miren, díganme ustedes, si no en la casa, a veces nos enojamos con nuestros hijos, ¿va? Porque no quieren hacer lo que nosotros decimos, ¿va? La hermana pues los tiene pequeños, es más fácil que sean así más dóciles y más obedientes, pero conforme van creciendo ya se va formando el carácter en ellos y
Y ya no, miren, a mí me pasaba, yo cuando estaba pequeña, para mí mi papá era mi héroe. Y mi papá era perfecto y no tenía ninguna falla. Conforme fui creciendo me di cuenta que él también se equivocaba, que él también fallaba en algunas cosas, que no era perfecto, ¿va? Entonces ahora eso pasa con nosotros también, ¿va? Que nuestros hijos llegan al momento en el que nos ven nuestros pies de barro y tal vez se quieren rebelar, ¿va? Y entonces es donde nosotros nos molestamos porque estamos ahí sí que bien acostumbrados a que los hijos tienen que ser obedientes a sus padres, ¿va? Y tal vez no en todo vamos a ser así, pero bien exactos, pero estamos tratando de formarlos en los caminos del Señor para que no se pierdan, para que no se extravíen, ¿verdad? Esa es la intención de nuestro corazón, porque nosotros lo que queremos es que cuando el Señor venga, seamos levantados como familia. La palabra dice que la salvación es individual, pero va a depender de los padres cómo le den esa instrucción a sus hijos, porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero tiene que ser instruido ese niño, pero si no lo instruimos y ya cuando está grande queremos que esté bien fiel en la iglesia, entonces es bien difícil, ¿va? Es cuando los jóvenes buscan otros placeres, otras cosas, y no es que nosotros los queramos apartar de todo el mundo, porque sabemos que no se puede, ¿va? Que ellos tienen que salir, pero les podemos poner ese temor en su corazón, instruirlos para que cuando ellos salgan a conocer, se detengan de no caer en pecado, ¿va? Del temor que le tienen al Señor, ¿verdad? Que ellos se recuerden, ¿verdad? De todas las enseñanzas de nosotros como padres hemos fomentado en ellos, ¿verdad, hermanos? Que tengan presente ese temor del Señor y decir, por amor al Señor, no lo voy a hacer, ¿verdad? No tanto por amor a nosotros los padres, sino por amor al Señor, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque a Él es a quien tenemos que agradar primeramente y nosotros como padres tenemos esa gran tarea, hermanos y amigos que nos escuchan, de fomentar ese amor, ese temor al Señor, ¿verdad? Porque como decía la hermana, desde pequeñitos, y cuando sean grandes ellos no se van a apartar, tal vez podrán su desvío, ¿verdad, hermanos? Pero van a volver a sus caminos, ¿verdad? Porque es promesa del Señor y el Señor cumple sus promesas, hermanas, ¿verdad? Entonces vemos que el temperamento en un hogar es muy importante, pero tiene que ser equilibrado, ¿verdad? Ni tan fuerte ni tampoco tan suavecito, no, un equilibrio, porque se pasan exactamente, ¿verdad? Y seguimos entonces, ambos eran pastores, ¿verdad? Séfora era pastora porque su papá pues le enseñó, ¿verdad? Con sus hermanas. Pero Moisés tuvo que aprender a partir de sus 40 años a ser pastor. No fue desde pequeño, ¿verdad? Y no haber sido fácil, ¿verdad? Sobre todo siendo él el hombre que ya cuando decidieron casarse, ¿verdad? O unirse matrimonio, él es el cabeza de hogar. Y que él no tenga la experiencia y ella sí lo tiene. ¿Verdad? Tremendo, porque eso pasa también, ¿verdad? Entonces vemos en Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, ¿verdad? Entonces sí, vemos que Moisés sí se hizo pastor de ovejas, ¿verdad? Porque Jetro, que fue su suegro, le dio la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar con él y empezar a pastorear, ¿verdad, hermanas? Y así que aprendió, él empezó a aprender, ¿verdad? Otra tarea, porque ¿de dónde venía Moisés, hermanas? ¿Verdad? El hombre adiestrado, un hombre preparado en muchas cosas de todo lo que hacían en Egipto, ¿verdad? Si era un príncipe, ¿verdad? En Egipto. Pero tuvo que bajarlo el Señor, ¿verdad? Porque él tuvo que empezar otra tarea para poder, imagínense, él empezó como pastor aprendiendo ovejitas, después tuvo que haber aprendido a manejar ovejitas para poder aprender a manejar todo ese gran pueblo que el Señor le permitió liberar, ¿verdad? Entonces, no empezamos desde que, ya soy pastor y ahí voy. No, es una preparación, hermana. Sí, vemos cuando el Señor le habla a Moisés, ¿verdad? Y Moisés le dice, pero
o sea, en mis palabras, ¿va? Moisés le dice, pero ¿por qué me escoges a mí si yo soy tartamudo? Le dice, ¿va? O sea, que él no se sentía un experto en poder, se sentía tartamudo, ajá, desarrollar, ajá, exacto, pero como Dios lo escogió, Dios lo preparó, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos hace un llamado a nosotros, no tenemos por qué decirle, ay, Señor, no puedo. Yo les cuento esto porque a mí me acuerdo que cuando me tocó la primera vez que iba a orar por las ofrendas, yo ya lo sabía que me tocaba y fue tanto que se alteró mi ser, que yo dije, miren, disculpe, pero me tengo que ir, y me fui de la iglesia, me fui para mi casa, y en todo el camino iba una lucha tremenda porque yo sabía que lo que había hecho no estuvo correcto. Entonces, cuando la próxima vez me dijeron no, dije yo no vuelvo a irme ni vuelvo a decir que no, porque este es un privilegio que el Señor me está dando. Y si me lo está dando es porque sabe que somos capaces para hacerlo, ¿verdad? Amén. No tenemos por qué huir, hermanos, porque el Señor nos respalda a todos en lo que nos está dando, ¿va? No nos va a dejar ahí, bueno, como le dijo Moisés, yo soy tartamudo, ¿y qué voy a ir a hacer? Y miren lo que se convirtió, ¿va? En un libertador del pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevó a un lugar de miel y leche, dice la palabra, ¿va? Pero ¿por qué? Porque él se dejó formar de parte del Señor. Él dejó que el Señor trabajara en él y le dijo, bueno, Señor, me imagino yo que le haber dicho, bueno, Señor, entonces sí soy capaz de hacerlo y aquí voy, ¿va? Y podemos ver todos los milagros que el Señor hizo por medio de él, ¿va? Cómo abrió el mar rojo y lo dejó en seco, dice la palabra, ¿va? Si nosotros vamos en la orilla del mar y no nos queremos ni mojar los pies, imagínense, ahí se abrió completamente y pasaron en la tierra seca. Y cómo la ropa, dice que nunca se les gastó en esos 40 años, sus zapatos, dice que si estaban chiquitos iban creciendo, el zapato le iba creciendo también, imagínense que nosotros viviéramos ahora en esos tiempos, ¿va? Pero a nosotros nos tocó vivir otros tiempos, otro en lo que tal vez ya nos están dando más fácil las cosas, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento de parte de Él para saber qué es bueno para hacerlo y qué no es bueno para hacerlo, ¿va? Porque vemos ahora en las redes sociales, ahí los patojos se meten a estudiar y encuentran todo lo que están buscando, pero también caen en la tentación de poder abrir otra puerta y caer en cosas que no le agradan al Señor. Entonces, a nosotros nos tocó otra etapa más avanzada, tal vez podríamos decir, pero más delicada, en la que tenemos que tener mucho cuidado. Como le decía la hermana, ¿va? Como ya tiene sus niños chiquitos, ella sí le puede monitorear el 100% de lo que hacen, de lo que no hacen, pero cuando ya son jóvenes, ya no podemos tratarlos igual porque ya no se sienten bien ellos, ¿va? Entonces tenemos que cambiar esas tácticas para poder estar siempre observando lo que están haciendo, que no se nos vayan a desviar, ¿va? Porque sabemos que cuando, como les digo, cuando el temor del Señor está en ellos, no tan fácil se van a desviar. Pero también nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentas a estar viendo ahí los cambios que ellos puedan tener, ¿verdad? Amén. Amén, sí, definitivamente. Y Éxodo 2:16 nos dice, y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entre ese grupo de hijas estaba Séfora, ¿verdad? Entonces vemos que también sí comprobamos en la palabra que ella era pastora, ¿verdad? De ovejas. Así que la palabra nos muestra que ambos hicieron, ¿verdad?, la tarea de ser pastores. Y Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Entonces sabemos que Dios es nuestro pastor, ¿verdad? Y Él ha dado su vida por nosotros. Y donde quiera que vayamos, Él tiene ese cuidado, nos pastorea, ¿verdad? Y les digo que donde quiera, porque dice la palabra de Dios que aún después de la muerte, Él nos pastoreará, Él nos guiará, ¿verdad? Es un pastor fiel, ¿verdad? Y así debe de ser en nuestro hogar, ¿verdad? Que pues nuestro esposo es el pastor de nuestros hijos, ¿verdad? Porque así lo debemos de ver, ¿verdad? Que dice que es cabeza de casa, sacerdote, ¿verdad? Y verlo, que desde pequeños tiene que estarlos guiando, ¿verdad?
Entonces, yo me acuerdo cuando ellas eran pequeñas y apenas año y medio, 2 años, nosotros les enseñábamos el Salmo 23, ¿verdad? Y se les queda. Ahorita con nuestra nieta, pues ahí vamos también, ¿verdad? Que es de la manera que nosotros vamos a inculcar la palabra, amén. Y vemos, ¿verdad?, que este versículo pues nos dice que Moisés fue valiente, ¿verdad?, porque no le importó, ¿verdad?, defender a las pastoras, ¿verdad?, para poder él hacer que se haga lo justo, porque no las estaban lastimando, dice la historia, ¿verdad? Entonces ahí se cumple donde dice yo soy el buen pastor, o sea que el pastor no le importa dar la vida por sus ovejas, ¿verdad? Y nuestro ejemplo mayor es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y vemos en Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Entonces, las ovejitas, en nuestro caso, en nuestros hogares, hermanos, ¿verdad? Nuestras ovejitas, ¿quiénes son? Nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Y defenderlos y prepararlos, ¿verdad? Pero quien se encarga de ellos, es nuestro Padre Celestial, ¿verdad, hermanas? Y que ninguna se las han quitado, ¿verdad? Y hay un versículo que a mí se me hace rema siempre que veo así, cuando estamos así en peligro de caer en alguna, o que nos quieren hacer algún daño, ¿eh? Que su palabra dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y cuando yo lo escucho, a mí me da una gran fortaleza, porque yo digo, sí, el Señor nos cubre con su sangre preciosa, ¿no? Y dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Fíjense que yo estuve en una ocasión, trabajaba ahí con mi cuñada, y empecé esa mañana, recuerdo yo que no me recuerdo qué estaba haciendo, pero toda la mañana el Señor me pasó diciendo ese versículo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y yo lo escuchaba y le decía, sí, Señor, pero no entendía por qué, ¿va? Y yo, sí, Señor, sí. Cuando resultó que llegó mi hora de salida y me dijo mi cuñada, mire, fíjese que ya no la voy a necesitar, ¿va? Y yo sentía así, bueno, dije, bueno, gloria a Dios, ¿va? Porque el Señor da y el Señor sabe. Y yo me fui. Eso fue sábado. El día domingo por la tarde me estaba llamando, ¿va? Y me decía, mire, mejor regrese. Bueno, dije yo, y regresé. Cuando regresé entendí que la que estaba trabajando conmigo, no sé qué había pasado ahí, algo se había levantado para que mi cuñada me hubiera dicho que ya no. Y el domingo me estaba nuevamente llamando a que regresara. Entonces ahí fue donde me acordé y dije, por eso era la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque ¿qué maquinó esta compañera contra mí? Nunca quise averiguarlo, no lo pregunté. Pero algo pasó, pero el Señor me cubrió. Y el Señor me respaldó porque me volvió a llamar, ¿va? Entonces yo me recuerdo que ese día yo le decía a esta muchacha así, yo me llevo muy bien con mi cuñada, siempre hemos sido bien unidas y todo. Y entonces me acuerdo que ella me dijo, por eso es que no la puedes sacar de aquí. Me dijo, sí, pues me confirmó, dije yo, que ella, o sea, tal vez ella se sentía como que yo la iba a poner en mal por ser familia, ¿va? Pienso yo. Y por eso ella hizo porque me desapareciera de ahí, pero vemos que cuando es del Señor, Dios nos respalda. Y sí, en su tiempo yo ya no fui, pero ya fue porque yo lo decidí, ¿va? Yo dije, ya no, hasta aquí, pero vamos a esto, ¿verdad? Que el Señor nos cubre, como dice la palabra, como la gallina cubre a sus pollitos, ¿va? Porque aunque sean 20, 50 pollitos la gallina, mira cómo los guarda debajo de sus alas. Y así nos tiene el Señor a nosotros. Entonces cuando yo escucho estos versículos, créanme que yo me lleno de mucha fortaleza, de aún más fe, porque sé que el Señor tiene el cuidado de cada uno de nosotros y no va a permitir que nos pase nada, ni que nos hagan nada. Porque su palabra dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Entonces, palabras para poder defendernos, hermanos, es una delicia cuando tenemos la certeza en nuestro corazón que el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor es maravilloso, hermanos. Y mire, hermano, no tenga miedo de hacer lo que el Señor manda en su hogar. Por la reacción de sus familiares o de sus hijos, no tenga miedo, cumpla su palabra porque el Señor lo está respaldando, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad, hermanos? Porque el tiempo va avanzando.
Dice, llevado al desierto. Miren, el Señor sacó a Moisés de Egipto. Egipto es figura del mundo. Y ahora lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Porque en el desierto, a pesar de que no nos gusta que nos lleven, pasan cosas maravillosas, hermanos, ¿verdad? El desierto es la prueba, ¿verdad, hermana? Vemos en Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Sión. Miren, Moisés se extendió, él no solo se quedó ahí en Madián, él fue más allá. Y porque le dio por ir más allá, ¿qué encontró? Encontró el monte de Dios, hermanas, ¿verdad? ¿Qué tal si Moisés hubiera sido como una persona acomodada y decir, bueno, si aquí estoy, me quedo acomodada cuidando las ovejas de mi suegro, ¿verdad? Él me paga, tengo a mi esposa, ¿verdad? Entonces, estoy cómodo. Pero si no vamos más allá, no vamos a nosotros a encontrar la bendición que el Señor tiene en ese lugar, ¿verdad, hermanas? Y vemos en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos que el ejemplo de Moisés. Ahora vemos a quién, a Jesús. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. ¿Y para qué lo llevaron? Para ser tentado. Vemos que como pasan cosas agradables, como le pasó a Moisés, que fue a encontrar el monte de Dios, tuvo el encuentro con el Señor. Con el Señor, vemos que también lastimosamente somos llevados a prueba, ¿verdad? A ser tentados. Qué tan firmes estamos nosotros en el Señor, y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad, hermanas? A que nosotros permanezcamos cada vez firmes, no nos confiemos. No nos podemos confiar, y nuestra lucha, sobre todo en nuestros hogares, es de todos los días, ¿verdad? Es de todos los días. Esa tarea no es, ya oré esta semana por eso, ya no voy a seguir orando. No, yo sé que en el Señor, que ya está puesto en el Señor, y el Señor lo va a cumplir a su tiempo. Sí, pero tenemos que estar recordando, viniendo a los pies de Cristo cada vez que podamos, porque a medida vamos buscando de Él, la prueba va a ser más sencilla, ¿verdad? Lo importante de lo que usted decía, ¿va? Porque venía a mi mente cuando Daniel empezó a interceder, a orar, y dice la palabra que hasta los 23 días fue contestada su oración, ¿va? Y no fue porque el Señor no quisiera contestársela ya, sino que por todo lo del ambiente, ¿va? Todas las potestades tal vez que se habían levantado. Entonces ahí nos enseña que nosotros debemos estar en constante oración con el Señor, ¿va? Si nosotros estamos pidiéndole algo al Señor, no decir, ya solo pedí un día, 2 días, no, hay que estar hasta que el Señor nos conteste, ¿va? Hasta que llegue esa respuesta, ¿va? Sí, porque es por nosotros mismos, ¿va? Que nosotros queremos obtener esa bendición, entonces tenemos que estar ahí, como decía aquí la hermana, ¿va? Decía, las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Horeb, monte de Dios. Entonces él salió, como dijo la hermana, salió de su acomodamiento, ¿va? de su confort. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, ¿va? Tenemos que estar congregándonos, pero a veces nos da un poco de perecita levantarnos, que es el único día que descanso los domingos, ¿va? Que todos los días madrugo y el domingo es el único día, pero no, tenemos que echar fuera esa pereza, levantarnos y venir y congregarnos los días que hay servicio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a ese monte de Dios, a esa intimidad con el Señor, y díganme si no es una delicia poder estar ahí en la intimidad con el Señor, poder sentir esa paz, ese gozo que el Señor nos da aún en medio de la tormenta, ¿va? Como decía aquí en el otro versículo, en Oseas 2:14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Y por qué creen que nos va a llevar al desierto para podernos hablar al corazón? Porque cuando andamos en nuestros quehaceres, que todo está súper bien, a veces tal vez ni nos acordamos de orar, ¿va? Pero cuando está la prueba bien fuerte, a ver si no doblamos rodillas y pasamos todo el día pidiéndole al Señor esa respuesta. Sí, porque estamos en prueba. Miren, yo recuerdo bien que cuando mi hijo por primera vez se tenía que ir a la universidad y me dijo, mira mami, ¿me acompañas? Yo feliz, sí, hijo, yo te acompaño.
Cuando ya llegó el mero día, ¿qué pasó? Me dijo, mamá, mejor ya no me acompañes porque me voy a ir con unos compañeros. Y yo entendí que él estaba creciendo y que tenía que ser así. Y cuando ya se empezó a ir a la U solito, ¿ustedes creen que yo no me metía en la oración? Y no estaba doblando rodillas pidiéndole al Señor que me lo cubriera, que me lo guardara hasta que regresara. ¿Por qué? Porque es necesaria la prueba, ¿va? Es necesario el desierto para que nosotros entremos a esa intimidad con el Señor, a esa búsqueda con el Señor. Amén. ¿Verdad? Porque ¿qué sucede? En la prueba a veces nos bloqueamos, hermanos, ¿verdad? Nos bloqueamos y no escuchamos y queremos que las soluciones nos lleguen así por así como llegaron, así se van. Sí, la palabra dice que no para siempre se tríe el trigo, ¿verdad? Y que una prueba, el Señor no nos va a poner una prueba que no podamos soportar, ¿verdad? Pero tenemos que pedir que Él nos hable a nuestro corazón. Por eso nos lleva al desierto muchas veces, ¿verdad? Así que es importante el desierto en cierta manera, ¿verdad? Para nuestra vida, porque nos hace acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y Él nunca, dice la palabra, que su prueba es fácil y es ligera su carga, ¿verdad? Así que tenemos que confiar que si estamos en el desierto, vamos a salir, pero, como decía la hermana, inclinemos, ¿verdad?, nuestro rostro, vámonos a las rodillas, hermanos, porque ahí vamos a encontrar la respuesta a su tiempo. Y seguimos, se sentía extranjero. ¿Quién? Moisés, porque había salido de una tierra y fue a otra tierra. Y veamos qué nos dice la palabra en Éxodo 2:22, ¿verdad? Y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Amén. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que él ya en el desierto, ¿verdad? Ya en la nueva tierra tuvo el primer hijo y era Gersón, ¿verdad? Y Gersón dice que significa soy peregrino en una tierra extranjera, ¿verdad? Entonces, vemos que el corazón de Moisés todavía estaba condolido de haber salido de la tierra, todavía no se acoplaba a la nueva tierra, al nuevo mandato, ¿verdad?, del Señor, lastimosamente. Por eso él siempre se sentía extranjero. Dice el Hitchcock, dice Gersón significa destierro, expulsión, certeza, un forastero allí y destierra, ¿verdad? La verdad que cuando, en mi caso, que yo salí de otro lugar, ¿verdad?, les puedo decir, pues el Señor me trajo, ¿verdad?, a este nuevo país, ¿verdad? Y para la gloria del Señor he sido bendecida, ¿verdad? No me he arrepentido y no me voy a arrepentir porque viene del Señor ese llamado, ¿verdad? No fue por que uno se le ocurrió por emoción, ¿verdad? Y esa es otra parte. Pero en el caso de Moisés, lastimosamente, él salió de una manera huyendo, ¿verdad? Entonces, eso como que de alguna manera escapando, ¿sí? De alguna manera eso no le ayudaba a él a poder terminar de aceptar, ¿verdad?, el nuevo cambio que el Señor había hecho en su vida, ¿verdad? Y vemos que él no hizo los cambios que nos dice Cantares 5:2, hermano. Amén. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Miren qué lindo este mensaje, hermanas, que nos enseña ahí que a veces por andar preocupadas, miren, hermanas, que a veces no todas, ¿va? Pero, por ejemplo, hay esposas que tal vez el esposo se tardó en el trabajo y ya están ahí, de plano que es saber qué anda haciendo y con quién se quedó y que no sé qué, y llega el Señor a tocarnos la puerta y que quiere entrar en intimidad con esa persona, pero como ella por estar pensando en otras cosas que no le sacan ningún provecho, ni se da cuenta que el Señor le pasó tocando la puerta, que quería entrar, que quería darle, no sé, tal vez su paz, tal vez su gozo, que se acercara a ella, a instruirla, ¿va? Y cuando ella se da cuenta, ¿qué pasa? Ay, el Señor no vino a tocar la puerta, pero ya se había ido, ¿va? Y salió a buscarlo, ¿qué dice? Y ya no lo encontró. ¿Por qué? Porque no supo discernir el tiempo que el Señor la estaba buscando, ¿va? Nosotras debemos ser esas mujeres sabias, esas mujeres prudentes, esas mujeres que estemos en la jugada, ¿va? Que si
miramos que algo está sucediendo en nuestro hogar, poder estar alertas y pedirle al Señor que nunca se aparte esos encuentros en nuestra vida con Él, esa intimidad, ¿va? Que cuando el Señor nos hable, nosotros entremos yo recuerdo que un día sí estaba en mi casa y sentía que el Señor me quería hablar, y entonces yo me fui a doblar rodillas y le dije, Señor, háblame, y aquí estoy. Y el Señor me empezó a hablar y miren, hermanas, eran como las 8 de la mañana, porque como se van los hijos a estudiar, uno se queda solo, ¿va? Y yo sentí que como 15 minutos había entrado en oración, en intimidad con el Señor. Y cuando vine a sentir y vi la hora, eran casi las 12 del mediodía. Y yo, wow, qué rico, porque el Señor me puso a cubrir mi casa, y a ungirla, a bendecirla. Después recuerdo que ya después fue tan especial que ya empecé a meterme con el Señor a esa intimidad, que no sentía el tiempo. Ay, no me interesaba el tiempo, hermanos. La verdad es que cuando uno está en esa intimidad con el Señor, uno no quiere saber de nada ni de nadie. Es tan especial ese tiempo que uno quisiera que fuera siempre, que no se terminara. Pero como aún estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces es necesario que nosotros estemos alertas a esos llamados del Señor, que cuando el Señor pase tocando a la puerta, nosotros estemos ahí y podamos abrirla, ¿va? Porque el Señor es bien respetuoso. Él, si no le abrimos, no entra, no es como el enemigo, ¿va? El enemigo mira un portillito y dice, yo aquí me meto, y empieza a hacer estragos en nuestro hogar, ¿va? Con nuestros hijos o con nuestro esposo. Por eso es importante que nosotros estemos alertas, pidiéndole al Señor siempre ese discernimiento de parte de Él para poder estar alertas en todo lo que esté pasando en nuestro hogar. Así es, hermana. Y qué bonito, hermana, qué bonito lo que dice, porque la verdad que nosotros ya teniendo el llamado del Señor, ¿verdad? Ya nosotros con Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos conociendo la palabra y entendemos que nosotros no somos de esta tierra, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar atentas a esa voz para nosotros, como dice la hermana, acudir a ese llamado, ¿verdad? Y ir a orar, ¿verdad? Que eso fue lo que no le pasó a Moisés en muchas veces, por eso se sentía extranjero, él se sentía extraño, porque a él le faltó acercarse más al Señor, ¿verdad? Y entonces no llegó a esta estatura, ¿verdad? De hermana mía, de amada mía, de paloma mía, de perfecta mía, que esa es la tarea que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos, y que nosotros como familia logremos también llegar a esa estatura, ¿verdad? Es tan necesario, ¿verdad? Y entonces seguimos y vemos también que el hogar de Moisés fue de yugo desigual, ¿sí o no? Porque uno iba a tener un llamado y los de Madián tenían otro tipo de cultura, hermano, ¿verdad? En Éxodo 4:24 dice, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo, ¿verdad? Ahí donde hablábamos al inicio, ¿verdad? ¿Por qué motivo tuvo el carácter Séfora, ¿verdad? De agarrar un pedernal, dice la siguiente palabra, ¿verdad? Entonces Séfora tomó en un siguiente versículo, tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Entonces vemos que definitivamente ella tenía otra cultura, otra forma de actuar, ¿verdad? Totalmente diferente a la que el Señor estaba formando en Moisés. Entonces ahí vemos que hay un yugo desigual. De repente no se pusieron de acuerdo, como dice la hermana, ¿verdad? Sino que ellos empezaron, ¿verdad?, a actuar impulsivamente, ¿verdad? Faltó ¿verdad? Porque quizás Moisés no le había explicado las cosas, las costumbres, y ella pues se rehusó, ¿verdad? Y también que tenía su carácter, le costaba quizás aceptar el mandato. Sí, sujetarse un poquito, ¿verdad? Entonces es muy importante la comunicación, ¿verdad? Porque a veces con los hijos cuesta también, ¿verdad? Cuando uno les dice, mamá, ¿me das permiso para ir a tal lado? No, yo digo que no. O le juegan la vuelta, ¿verdad? Porque así hacen. Y papá, ¿me das permiso? Y entonces uno debe ponerse bueno, nosotros en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros siempre estuvimos a dónde sí y a dónde no. Entonces no nos pudieron hacer eso, ¿verdad? Sí. Pero yo sí sé de casos y créanme, hermanos, que se ven unas cosas que se lamentan. Entonces es muy importante la comunicación en el hogar, ¿verdad?
y que los hijos, como decía la hermana, dice la palabra, instruye al niño desde su camino, ¿verdad? Entonces, enseñarles a que siempre hay que pedir permiso, a que hay ciertos parámetros, ciertas reglas y seguirlo, ¿verdad? Y algo muy importante que uno debe de sembrar en los hijos, lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios, ¿verdad? Entonces, inculcarles desde pequeños que debemos de ser sabios, ¿verdad? ¿Y cuál es la sabiduría? Es tan fácil, ¿verdad? Tener el temor a nuestro Padre. Amén. Y el tiempo se nos ha terminado, hermanos, ¿verdad? Y hay mucho más que hablar. Este tema está lindo, ¿verdad? Y es amplio, hay mucho que sacarle, pero les pedimos a ustedes que por su propia cuenta continúen, ¿verdad? Buscando del Señor. Y vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor bendiga nuestros hogares. ¿Verdad? Padre bendito, glorioso, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor, tiempo especial para poder, Padre, alimentarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos que en nuestros hogares seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas en todo momento, para poder guiar, Padre, tanto en nuestra relación con nuestros esposos, Señor, tanto en la relación como nuestros hijos, Señor, que pongamos, Padre, ese amor tuyo, Padre, para poder armar y formar, Padre, y instruir en nuestros hogares, Padre, a nuestros hijos, incluso, Señor, que puedas capacitar, habilitar, Señor, al sacerdote de la casa, Señor, para que nosotros como esposas siempre, Padre, tengamos ese deseo de ser sumisas, Padre, para gloria tuya, Señor, porque sabemos que todo lo que hacemos en nuestros hogares, Señor, es para la gloria tuya, Señor, para que seas tú creciendo, Padre, más de ti, menos de nosotros, Señor, cancelando, Señor, todo temperamento, Padre, que no viene de ti, Señor, que tengamos ese equilibrio, Padre, para poder hacer y ver lo que tú quieres y que acudamos a ese llamado tuyo siempre que sea necesario, Señor, que no nos confiemos, que no nos acomodemos, que podamos llegar, Padre, como hizo Moisés, llegó hasta el monte de Dios, Padre, porque decidió ir más allá, Señor. Ayúdanos que como familia nosotros podamos ir más allá, Señor, según tu propósito en nuestra vida, Señor. Te pedimos que bendigas estos hogares que han escuchado tu palabra, Señor, y que puedan hacer, Señor, los cambios que sean necesarios conforme a tu ayuda, Señor, y que nuestra guía sea tu palabra en todo momento. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escucharnos y vernos, y nos esperamos para el próximo, ¿verdad? Programa que nos permitan dar. Que les vaya bien. Bendiciones.